eres tan guapo y tan fuerte. Y con una congregación llena de preciosos jóvenes, el Señor está apoyando para que esté brillando el pueblo de Dios. ¿Qué debe de hacer? Bueno, ¿les parece que nos pongamos de pie para que sea Dios el que hable y podamos pedirle al Señor que Él hable a tu corazón y te dé esa palabra rema? Una palabra rema. Nosotros vamos a soltar las palabras, pero Dios sabe a dónde va a llegar la palabra que Él necesita para tu corazón. Oremos. Padre, yo sé que es un día especial hoy, muy especial, ¿sí? Donde tú vas a remover. Tú me dijiste en la mañana cuando estaba orando que ibas a remover cosas del pasado que mucha gente todavía está cargando. Te damos gracias porque yo sé que vas a sanar personas, porque yo sé que esta iglesia va a tener 3 cultos, porque tú vas a permitir que todos los que estamos aquí vamos a ser parte de esa multiplicación. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Eso fue interferencia, ¿saben de quién? ¿No? Pero es importante que tú sepas que desde hoy Dios va a hacer grandes cosas contigo. Oye, Pedro, ¿por qué tú lo dices? No, porque lo dice Dios. Amén. Y eso quiere de ti, que estos 17 años que han tenido, ahora se vea el fruto de lo que han sembrado, de lo que ha sembrado su pastor, tantos milagros que Dios ha hecho aquí. Yo sé que muchos milagros, si desde cuando estábamos juntos Dios hacía grandes cosas y lo seguirá haciendo. ¿Sabes qué? Pero no quiere nada más el Señor que sea tu pastor el que ore, que haga grandes cosas. Quiere que tú mismo vayas con ese poder de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, para que no vuelvas a ser el mismo. Oye, ¿ya has oído esa predicación? Sí, si ya la has oído, ahora ponla por obra. Amén. Amén. Para que sea esta congregación llena, que digan, ya viste, esta congregación está llena de amor y pasan muchas cosas, y cuando están orando se ve hasta un fuego que viene del cielo, y el fuego del Espíritu Santo que está quemando toda la basura que hay en los corazones. Amén. ¿Y por qué no le damos un aplauso al Señor para que de una vez Él haga las cosas? Gracias, Padre, este aplauso es para ti, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros sea el que hable por nosotros, Señor, para que tú establezcas en cada corazón, Señor, esa palabra que hoy tienen para ellos. Y no solamente eso, Señor, que tú empoderes a la gente. Tu palabra dice que tú nos llenas de poder, y que salgan y que, Señor, que vean lo que tú haces con las personas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y toda la congregación dijo: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y les voy a hacer una pregunta y bueno, espero que el pastor, que sí sabe, no conteste. No se vale mano negra. ¿Qué cosas pastor hizo Jesús antes de morir en la cruz? ¿Me pueden decir cuando estuvo aquí en la tierra? Hizo milagros, muy bien. ¿Qué tipo de milagros? De sanidad, ¿qué sanó? Sanó, sí, a enfermos, ¿qué más? ¿De qué tipo? A los ciegos, a la lepra, a los cojos, paralíticos. ¿Qué más hizo? A otros milagros, aparte de sanidades, liberaciones, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Perdón? El flujo de... del flujo de sangre. Resucitó muertos. ¿Qué más? Convirtió el agua en vino, hizo milagros. ¿Qué otro tipo de milagros? Multiplicó los alimentos. ¿Qué más? Las tormentas. Detuvo las tormentas. Muy bien. Secó la higuera, tantas y tantas cosas. Tantos milagros caminó sobre que el mar. Hizo. Amén. Bueno, uno dice, wow, es que ese Jesús era bien poderoso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice Juan 14:12. El Señor te dice hoy: de cierto os digo. Cuando repite el Señor 2 veces en la palabra, es que tiene mucha importancia, mucha relevancia. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre y no te da gusto, apláudele al Señor. Dice que tú vas a hacer lo que Él hizo y más porque va al Padre, amén. Así que todas las cosas que enumeramos ahorita, tú las puedes hacer, pues si tú crees en Jesús, tú las puedes hacer. Aleluya. Así que qué hermoso el decir yo puedo. Sí, tú puedes, porque aquí lo dice la palabra. Y estamos viendo que la palabra es veraz. Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo empezó Jesús a hacer milagros? Pues desde niño. ¿Desde niño? ¿Desde cuándo? Desde los 30. ¿Y qué pasó a los 30 que empezó a hacer milagros? ¿Perdón? No, antes de que hicieran milagros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a los 30 años? ¿Qué pasó para que pudiera hacer milagros Jesús? Recibió el bautismo. Primero recibió el bautismo en agua, y cuando salía de las aguas, ¿qué pasó? Recibió también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahí fue ungido, ahí fue lleno del poder del Espíritu y entonces comenzó a hacer milagros. Recuerden que Jesús se despojó de toda su gloria para venir a tomar la forma humana. Usó pañales, tomó de la leche de su mamá, empezó a hablar, a aprender a hablar, a caminar y empezó, dice que la palabra que crecía en sabiduría y gracia, pero él no hizo poder, no tenía poder hasta que vino el poder del Espíritu Santo sobre él y desde entonces él comenzó a hacer milagros. Ahora, Jesús, ¿cuál fue la comisión que nos dejó Jesús a los apóstoles? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que nos dejó, ¿verdad? Ahora, antes de subir al cielo, porque él murió y resucitó y se apareció 40 días a sus apóstoles, antes de subir al cielo, ¿cuál fue la instrucción que le dio a sus apóstoles? Que no se fueran de Jerusalén, o sea, no empiecen a predicar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces harán las grandes cosas que yo también hice. O sea, Jesús no hizo milagros de niño ni de joven hasta que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y es lo mismo que le dijo a los apóstoles, no se vayan, no prediquen hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está diciéndote Jesús en estos pasajes? Jesús, que es Dios, que es su Espíritu, él estaba con un principio con Dios, ¿verdad? Dice que siempre estaba con Dios, era la palabra. Llegó un momento que Dios lo engendró como hijo, ¿no? Por medio de la Virgen María. O sea, por medio de la Virgen María se hizo de carne como tú y yo. ¿Para qué? Para ser lleno del Espíritu Santo. Cuando lo bautizaron en el Jordán, después vino, Dios le había dicho a Juan que cuando hubiera en forma de paloma que bajara el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Entonces, Dios vino, ¿verdad? Se hizo de carne por medio de la Virgen María para que tú y yo, que somos de carne, también recibamos ese poder. ¿Para qué tiene ese poder? Esta predicación se llama, ¿cómo se llama? El propósito de la unción. ¿Para qué Dios quiere ungirte? ¿Para qué Dios ungió con el Espíritu Santo Jesús? ¿Para qué? Para muchas cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿No es así, mi amor? Amén. Y entonces vemos que los apóstoles obedecieron, estuvieron en el aposento alto hasta que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. De tal manera que no sé cómo estuvieron, ¿verdad? Tal vez algunos lloraban, otros reían, otros hablaban en lenguas, y toda la multitud, después de escuchar ese estruendo, llegó para ver qué es lo que había sucedido. Y Pedro, ¿verdad? Que en un momento de cobardía negó a Jesús, cuando arrestaron a Jesús, ahora lleno del poder del Espíritu Santo, veamos la diferencia, se para delante de la multitud con gran valentía y empieza a hablar. No, señores, no están borrachos, sino que hoy se ha cumplido lo que el profeta Joel hace 500 años aproximadamente dijo. Y esto que dice en Hechos 2:16 lo vemos y dice así. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros tiempos, dice ¿quién? Dios
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. O sea, Dios está haciendo una promesa 500 años antes de que Dios iba a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿cuál toda carne? Toda carne que está en el mundo, toda carne que está en la carnicería, toda carne. ¿De qué carne está hablando? ¿De nosotros quiénes somos? Los hijos de Dios, ¿verdad? Los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo no puede venir a una gente incrédula que no es creyente, ¿verdad? Que no ha recibido a Jesús en su corazón. Entonces Él está hablando sobre toda carne. Oye, pero ¿qué noticia me das? Pues Él también se derramaba sobre toda carne en el Antiguo Testamento. No. ¿A quiénes se le ungía? Solamente, no a todo el pueblo se le ungía. ¿A qué personas se les ungía en el Antiguo Testamento? ¿A los sacerdotes? ¿A los reyes? ¿Y a quiénes más? A los que escribían después, ¿verdad? A los profetas. Y alguna otra persona que Dios quería usar, ¿verdad? Como a Sansón, como a Gedeón, que los ungía para poder salvar a su pueblo. Pero no era sobre todo el pueblo. Y ahora nosotros como pueblo de Dios, y esa es la gran noticia, que sobre toda carne, sobre todos los hijos de Dios. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Qué buena noticia. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Otra vez quieres volver a hablarle a mi amor? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán ¿qué? O sea que no es nada más sobre los adultos, también sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, también se da derramado sobre toda carne. Así que los niños también pueden predicar la palabra, también los jóvenes, también los adultos y los ancianos. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, y podremos hacer las grandes cosas que hizo Jesús, y eso es lo más hermoso. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Como que no estamos conscientes de esa realidad. Pero cuando nosotros somos investidos del poder, tenemos que creer que vamos a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque tenemos que creer que vamos a poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Que tenemos que creer que tenemos la unción del Señor para poder hacer las grandes cosas que hizo Jesús. Y tienes que creer. Tú eres discípulo de Jesús. Levante la mano, ¿quién es discípulo de Jesús? Amén. ¿Y sabes qué le dijo a los discípulos? Vayan, echen fuera demonios, resuciten muertos, levanten paralíticos. Eso te está diciendo Jesús a ti. Oye, Pedro, ¿lo han hecho ustedes? Sí. Hemos orado por 3 personas y Dios las ha resucitado. Hemos orado así como su pastor por gente con SIDA, con gente con cáncer, por muchas cosas. No nada más yo puedo hacerlo, ni tu pastor. Tú también, y Dios quiere que lo haga para que sus señales, que estamos en los últimos tiempos, sean reconocidas por la gente, que no se vaya tanta gente al infierno, que se va a ir si tú no le hablas. Oye, yo estoy en el cielo, pero están tus vecinos, está tu familia, aquella que te cae gorda. Si no les hablaste, Dios te va a decir, oye, ¿qué hiciste con tu boca que te di la vida cuando tú hablaras de mí? Dios nos va a pedir. Oye, ¿nos dio un gran regalo? Sí, pero nos dio una gran responsabilidad. Amén. ¿Qué es la responsabilidad? Responsabilidad. Yo lo puedo pensar, que respondas por la habilidad que Dios te ha dado para dar la vida. Dijo Jesús que Él era una fuente de agua de vida. Tú también. Oye, Jesús tenía a Dios, tú también. Jesús era hijo de Dios, tú también. Amén. Amén. Vamos a Hechos 10. Dale ese aplauso al Señor. Porque Amén. te hizo hijo de Dios. Porque te va a empoderar ahora más. Oye, ya ha hablado el pastor y mucha gente. Sí, pero ahora ponlo por obra. Amén. No acaba de ir el pastor y se sanó esta hermosa mujer que está ahí. También que digan, ¿sabes qué? El pastor va a los hospitales, sana a la gente, y yo también, y fíjate, también la hermana Clarita, y también la hermana María, y también el hermano Juan. Pues sí, eso es lo que quiere Dios, por eso Jesús te lo dio. Pero tenemos que empezar a practicarlo y hacerlo para que se haga vida en tu vida. Amén. Amén. Vamos a ver la historia de Cornelio en Hechos 10:1.
Este es Él no era un judío, él era un soldado. Él dice que era centurión de una compañía, ¿verdad? De soldados, tenía su cargo. Y yo creo que era romano. Y vamos a ver qué dice. ¿Y cómo era Cornelio? Dice Cornelio. En el 10:2. 10:12. Este Cornelio era piadoso. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. ¿Él solito? Con toda su casa. ¿Y qué más hacía? Hacía mucho el limón, o sea, no se hacía pato con el diezmo, no quiero pisar callos, ¿ok? No se hacía pato con la ofrenda, no. Dice, hacía muchas limones al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Seguramente por esos actos ya se hubiera ido al cielo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues no. Pues no. Porque le faltaba algo que era muy importante. Lo más importante que le falta al ser humano. ¿Qué le faltaba a Cornelio? No. ¿Qué? Recibir a Cristo. Así recibir es. a Cristo no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo. Si no hubiera recibido a Jesús, se hubiera ido al infierno con todas sus buenas obras. Pero entonces Dios, viendo su corazón, Él no quería que fuese para el infierno. Entonces hizo algo, mandó un ángel, y vamos a ver qué es lo que hizo con el ángel. Oye, pero este cuate era romano y era un militar. Tenía a su cargo 100 soldados, porque eso quiere decir centurión. Y entonces vemos el que llega el ángel y le dice Cornelio, y en el 10:4 dice así. Y él mirándole fijamente, ya atemorizado, dijo, uy, imagínate que llega un ángel, oye, son angelitos, no, están muy grandototes. Llega y dice, Cornelio, uy, ¿qué? Se queda así, dice, uy, mirándole fijamente, atemorizado, ¿qué es, señor? No creo que no estaba su esposa, pero si no se hubiera escondido atrás de su esposa, ¿qué, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, ¿qué? Han subido para memoria de ¿quién? Delante de Dios. O sea, lo que estaba haciendo, Dios ve. Muchas gentes que no están son cristianos, tienen un corazón para Dios, nomás que no ha habido quien le hable a esas personas. Ojalá que seas tú. Amén. ¿Y qué le dijo el ángel? En el 10:5 dice, envía pues ahora, ¿cuándo? Ahora, hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. oye, ¿y no hubiera sido más fácil que el ángel le predicara de Jesucristo? Oye, pues si hay millones de ángeles, pues es más fácil, ¿no? Un ángel le puede predicar a ¿Por la qué no le gente. predicó? ¿Por qué tuvo que mandar llamar a Simón, a Pedro? ¿Por qué? No. Bueno, sí, Un es ángel te una buena predicó a ti, respuesta. pero es bueno. ¿Un ángel te predicó a ti? ¿Quién te predicó? Porque la gran comisión no se la dio a los ángeles, Amén. se la dio a los hijos de Dios, Amén. al pueblo de Dios. Así que tú eres responsable de ir a predicarle a la gente para que también crea en Jesús, porque no es por religión, no es por obras, no es por limosnas, no es por lo que haga el hombre, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces ¿cómo van a poder saber si no hay quien les predique? Entonces Dios nos quiere empoderar para que podamos predicar con poder, no nada más de palabra de hecho, sino que realmente, no nada más de palabra, sino de hecho, que vean a un Dios todopoderoso. Aleluya. Entonces, mandaron llamar a Simón Pedro, y Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y vamos al 10:36, y dice así en el 10:36. Entonces empezó a predicar Pedro a la gente que estaba ahí, sus amigos y su familia. Amén. Ahora, ¿de qué pudo haber predicado? Pedro pudo haber predicado muchas cosas. Pudo haber predicado de cuando fueron sacados del Egipto, cuando abrió el Mar Rojo, de los milagros que hizo Ezequías, Eliseo o Daniel. Muchas cosas. O de pudo que un haber niñito predicado. jovencito le dio en la torre un gigantote. Oye, pues es muy, muy interesante. Entonces, sí, de que sacó y que cuando llegó el fuego ahí, lo sacó del fuego y ni olía quemada su ropa ahí con Nabucodonosor. Dices, oye, hay muchas cosas que le puedo decir a la gente. Sí, pero tiene que haber un empiezo. Dios nos dijo, para dar el primer paso, para dar el segundo paso, tienes que dar el primero. Entonces, Pedro aquí habla del primer paso, lo principal, lo primordial, ¿qué es? En el 10:36 dice así. Dios envió a los hijos de Israel, estaba predicando Pedro, dice, hermanos, no los dijo hermanos, perdón,
nomás dijo ustedes, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio quiere decir buenas nuevas, como todos lo saben. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, que ahí vivió Jesús, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué dice aquí? Fíjate lo que dice. Como Dios ungió, ¿quién ungió? Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús. ¿Verdad? Hay Dios, hoy Dios quiere ungirte. El Padre Dios Así mandó es. a su Espíritu Santo sobre Así es. Jesús para que fuera investido del poder. Amén. Fue ungido, ahí empezó la unción, y esa No unción antes. te la quiere dar también a ti. Y dice aquí, con poder. Con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a algunos de los oprimidos por el diablo. A todos. Oye, sanaba a todos, porque Dios estaba con él. ¿Dios está contigo? ¿Puedes tú hacer eso que hizo Jesús? Amén. Tienes que creerlo, porque al que cree, todo. A ver. Dice, y nosotros somos testigos, habla de todos los apóstoles, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios al tercer día lo levantó, como dice, parafaseando, e hizo que se manifestase. Dice la palabra que lo vieron más de 500 personas, aparte Esta de sus discípulos. es la esencia del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, las buenas nuevas que nadie puede salvarse por sí mismo, ni religión, ni filosofía, ni buena intención, ni nada de lo que haga el hombre, ¿verdad? Podía llegar a tener la salvación. Por su pecado, estábamos todos condenados al pecado, por eso Dios mismo se despojó de toda su gloria para venir a tomar la forma humana, para pagar por nuestros pecados y pudiéramos nosotros tener perdón de pecados. Eso es la esencia del Evangelio, y a eso estamos nosotros llamados a hablarle a la gente. A veces nos involucramos en muchos lados de la Biblia, o empieza un católico, no, es que la Virgen, y que si olvídalo. Lo primero, como dijo mi esposo, el primer paso es hablar de Jesús para que reciban a Jesús, y después viene todo lo demás y entenderán muchas otras cosas, pero no nos enfrasquemos en discusiones que muchas veces va a hacer que la gente se cierre en lugar de conocer de Porque Jesús. toda la gente que nace en esta tierra está muerta espiritualmente. Por lo que hizo Adán y que nos los pasó en su ADN, hizo un genocidio. O sea, a toda la humanidad nace muerta, porque si no tienes a Jesús no tienes la vida eterna, ni la vida aquí con Él. Entonces por eso tú eres privilegiado, desde luego que somos privilegiados todos, que Dios te haya escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Oye, para que recibas las bendiciones, sí. Para que seas feliz, sí. Oye, para que te lleves bien con tus vecinos, sí. Pero para que tú también des vida a aquellos que están muertos por medio de tu boca, porque Dios está contigo y quiere usarte. Amén. Amén. Y en el 10:40 dice, A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. o sea, fíjense qué importante, hablar de que Jesús, ¿verdad?, nos ama, de que no tenemos pecado, de que Cristo murió por nosotros en la cruz, pero también resucitó, y eso es muy importante, resucitó. ¿Por qué? Cuando mi esposo, vamos en la calle, y mi esposo es muy fácil de hablarle a la gente extraña, para mí es muy difícil, pero él entabla la conversación e inmediatamente, y luego yo le digo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Ah, sí, cómo no. Si se muriera esta noche, ¿a dónde se iría? Ay, pues no sé, pues quién sabe, bueno, tal vez no soy tan bueno para ir al cielo, ni tan malo para el infierno, y pues yo creo que al purgatorio, bueno, en fin, la verdad que la mayoría de la gente no se hace esa pregunta, pero me permite explicarle, y bueno, ya le empiezo a explicar acerca del pecado, acerca de que estamos condenados a ir al infierno, pero es bien importante entender y hacerles entender
que Jesús murió, pero también resucitó, y eso es señal de que para los que crean en Jesús vamos a resucitar también para una vida eterna en el cielo. Qué hermosa noticia, y eso es lo que nosotros tenemos que animar a la gente para que reciba a Jesús y que, oye, es que yo tengo X religión, sí, no importa, lo importante es que tú tengas la certeza de que puedes ir al cielo si recibes a Jesús. Así es. ¿Qué pasa con la gente? Dios le puso a cada persona en su corazón buscar las cosas espirituales. Y mucha gente las busca, pero mal. Se va a los demonios, ¿verdad? Se va a los satanistas, a los brujos. ¿Sabes qué? Porque hay algo en su interior que está buscando un vacío que solamente Dios puede llenar, porque estamos muertos espiritualmente. Por eso es importante que tú sepas que Dios tiene todas las cosas para que tú puedas ser esa parte de esa gente que está esperando ser llenado de ese vacío. Porque Dios quiere usarte. Para que el día que estés con Él, que haya gente, ¿sabes que yo estoy aquí porque tú estuviste también orando para el pastor que habló a mucha gente y se sirvió, pero tú le hablaste también a tu vecino directamente, mira, ahí está. ¿Sabes qué bonito es que tú sepas? La gente anda buscando, la gente comúnmente se mete con las brujas, ¿sabes qué? Para recibir poder y para tener control. Te va a decir la gente, oye, pues sí creo en Dios, pero si yo estoy con los brujos, tengo poder. Vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. ¿Y qué voy a hacer? Vas a resucitar muertos. Una persona que tenga cáncer, que se va a morir, le vas a orar y va a ser sanada. ¿Cuánto le costaría en un sanatorio que lo sanaran? El man y quedan bien. Y Dios te restaura totalmente. ¿Vas a recibir poder? Sí, es lo que anda buscando la gente, el poder. Dios te quiere empoderar hoy para que esta congregación esté llena. Y no nomás la congregación, que tu corazón esté lleno del poder de Dios y del gozo que te va a dar que tanta gente se vaya al cielo. Dale un aplauso al Señor y toda la gloria para Él. Gracias, Señor, porque nos vas a usar esta congregación, Señor. Mira qué bonito nombre tiene, nueva creación. Primera de Corintios 2:1. Y vamos a ver lo que hizo Pablo también. O sea, Pedro habló de Jesucristo, fue lo primero que hizo, hablar de Jesucristo, y vamos a ver qué es lo que hizo Pablo a los Corintios. Y aquí estaba la conclusión de lo que estaba diciendo mi esposa hace un rato. Oye, todos van a recibir el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver una prueba de ello, ¿ok? Si son todos o por qué. Primera de Corintios 2:1 dice así. Así que, hermanos, Pablo está hablando. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ¿qué? Crucificado, lo que estábamos diciendo. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración ¿de qué? ¿Y de qué? Es lo que Dios te da y lo que Dios quiere darte hoy. Oye, ya me lo ha dado, pues ¿sabes qué? Empieza a agarrarlo y empieza a ponerlo por obra para que veas las obras que Dios va a hacer por ti. Amén. O sea, no es con palabras. Hay iglesias que se le ponen a hablar de positivismo y de muchas otras cosas, pero no están demostrando el poder del Espíritu Santo. No hay milagros, no hay maravillas, y a eso estamos llamados, no nada más el pastor, sino cada uno de nosotros. Tú también puedes ir y ocupar tu tiempo para ir a un hospital y decir, oiga, ¿me permite orar por usted? Y hablarles de Jesús y orar y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si tú empiezas, poco a poco va a seguir creciendo tu fe, porque vas a decir, wow, sí es cierto, sí funciona, pues lo voy a seguir haciendo, y Señor, yo voy. Y si tú vas en la calle y ves a una persona que está ahí adolorida o está, ¿se me permite orar por usted? Y Dios te quiere usar con poder de lo alto, con demostración del Espíritu y de poder. ¿No te da gusto lo que dijo el pastor, que en estos 17 años ha habido tanta gente liberada, tanta gente que ha venido y no se ha quedado? ¿Sabes qué? Dios se los va a recriminar, ni crees que va a quedar ahí el asunto. Pero ¿sabes qué importante es? Que ya ha habido muchos milagros, puedo dar mucho más si tú eres parte, Dios, que tú permitas que las huellas que pongas en esta tierra tengan eternidad, porque son las huellas de Jesús. ¿Por qué, Pedro? Porque Jesús habita en ti y toda la plenitud de Dios habita en ti.
Amén. Y vamos a continuar con el relato en 10:44, Hechos 10:44, de Pedro que sigue hablando. O sea, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando, mi tocallito. El ¿qué? Evangelio. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre algunos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que por cierto tenían prohibido ir a pasar una casa de gentiles, dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron así atónitos, se quedaron así. ¿Cómo se quedaron? Oye, me gustó cómo se quedaron. A ver, ¿cómo se quedaron? ¡Ay! Se quedaron así atónitos. Dice, ¿por qué? Porque también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta que había venido el Espíritu Santo pues yo sobre creo ellos? que vino ¿Bajó una paloma? unas lenguas de fuego. ¿Hubo lenguas de fuego? ¿Cómo ¿Un se dieron estruendo? cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque hablaban en lenguas. Porque hablaban en lenguas. Dice aquí en el 10:46. Oye, pero Porque los oían que hablaban en lenguas. y regresándonos tantito, bueno, entonces también sobre los que no eran judíos se iba a derramar el Espíritu Santo. Pero ellos sabían, sí, claro, por eso se quedaron impresionados, Amén. porque ellos habían ya recibido a Jesús, Amén. ¿verdad? Ya Y lo habían habían recibido. creído lo que Pedro les había hablado de Jesucristo y recibieron el bautismo del Espíritu. Eran nuevecitos. Hay Qué iglesias donde dicen, no, es que ahorita son nuevecitos. No importa, aquí estaban bien nuevecitos. Acababan de recibir a Jesús en Es su más, corazón. eran romanos, yo creo que no eran judíos. Entonces dices, Y oye, empezaron a hablar en lenguas todos. así te puede decir la gente, oye, yo también, tú eres cristiano, pero yo también creo en Dios. Sí, pero tienes el poder. Pueden levantar la ¿Por mano. qué me dice eso? Pone ahí en la Biblia que dice que los que reciban poder, ¿qué van a hacer? Perdón, mi amor. Adelante. ¿Pueden levantar la mano quien habla en lenguas aquí? Muy bien, bueno, pues todavía hay algunos y hoy quiere Dios bautizarte en el Espíritu Amén. y darte el poder. Amén. Y, ¿Quieres eso, sí o no? Amén. y como Eso dice, está hoy va a bueno. cumplir su promesa, va a derramar su Espíritu sobre toda carne de los que han recibido a Jesús. Amén, qué buena Mi noticia, amor, amén. Quiero preguntarte algo como estadística. Las últimas veces, a veces predicamos esto porque sabemos que hay mucha necesidad que las iglesias crezcan para que las mismas ovejas vayan y prediquen y que tengan sus coronas con el Señor. ¿Qué porcentaje las últimas veces que hemos predicado? El 95% de las personas empiezan a hablar en hablan lenguas. Qué Así bueno que que- hoy ¿eh? diré, Señor, yo lo quiero eso para mí. Sí, Yo empieza a lo anhelarlo, tomo, Señor, empieza a para mí. anhelarlo. Aleluya. Amén. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, seamos ungidos. Ahora, ¿para qué es la unción? Vamos a Lucas 4:18. El Señor Jesús, después de haber sido ungido, no sé en qué momento, ¿verdad?, pero fue a una sinagoga y leyó esta misma escritura y dijo, esta escritura se ha cumplido en mí y que también esta escritura se cumpla en ti. Amén. Y dice así. Dice, el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas, ¿a quién? Eso es el Evangelio, predicar el Evangelio. Y luego, Me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. o sea, el Señor, no estés esperando a que la gente venga aquí. Dios te está enviando a ti para ir a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente conoces que está quebrantada de su corazón, que no tiene empleo, que su esposo está en adulterio, que sus hijos están en la droga? ¿Cuánta gente conoces que tiene problemas? Y Dios te está enviando a sanar a los quebrantados de corazón. ¿No te gusta eso? Amén. Y luego, ¿qué más dice? A pregonar libertad a los cautivos. Dios nos ha dado. Y cuando estuvimos en Bolivia, que teníamos la radio y la televisión, mucha gente nos hablaba para consejería, para que a orar por ellos. Mira, unas 3 veces al día estábamos haciendo liberación. Y llegó un momento en que yo me asusté y le dije, Señor, va a venir el diablo contra nosotros porque nos estamos metiendo de lleno con el enemigo. Y Dios me dio una palabra bien poderosa que dice en Lucas 10:17, los he dado yo poder y autoridad para ir para pisotear todo escorpión, o sea, todo demonio, e ir contra toda fuerza de mal. Y estábamos allí en Bolivia. Y nada les dañará. Y me acuerdo qué pasó ese día, Dios, yo me lo acabo de recordar ese día. Ajá. Entonces, Dios dice que nada nos va a dañar
Y salimos y se habían robado las placas de mi camioneta. Y dije, Señor, dice el Señor, ponte a cantar. Y me fui de ahí a la casa cantando. Cuando llegué a la casa nos hablaban por teléfono. Me dijo, pastor, me enteré lo de sus placas, yo se las voy a pagar. Dios, luego cobrando. Decía el pastor, estábamos hace como 15 días, rápidamente, pastor, porque si hace Dios eso. Estábamos en una congregación y vi que alguien levantó la mano y le brilló algo. Dije, ay, qué bonito brillo. Como al verse una esclava, pues, ¿quién sabe qué sería? Entonces, cuando termino, llega un joven y me dice, pastor, Dios me dijo que le regalara este reloj. Y era el que había levantado la mano y era un reloj. Dice, es el reloj que me gusta más. Digo, pues no me lo des. Yo tengo reloj. Miren, es este reloj. Dios lo hace. Y le dije, Señor, ¿por qué me diste eso? ¿Y qué me dijo el Señor? Es el brillo de mi gloria. Es el brillo de mi gloria. Yo nomás vi que brilló, no vi ni que era. ¿Sabes qué? No codicié yo ese brillo que yo tengo. Pues yo, ¿por qué voy a codiciar? Ya no codicio yo las cosas. Dios lo hace. Pasó hace 2 años en Bolivia, se me rompió mi correa, mi reloj. Le dije, mira, mi amor, encontré esta correíta que le puse, es dorada. Dice, ay, ¿por qué no le pides al Señor? Le digo, ay. ¿Por qué no le pides un reloj nuevo en lugar de andar con una? Eres un pastor, ¿cómo vas a andar con una laminita? Le digo, pídele al Señor. Ay, ¿de veras? Sí, pídeselo. Le digo, Señor, ¿me puedes dar un reloj, por favor? ¿Y qué pasó? A las 4 horas llega el pastor que nos estaba haciendo el favor de hospedarnos y dice, Dios me puso que le regalara esto, y era un reloj nuevo con brillantitos. Es más, ni me lo pongo porque está bien en pantalla, a lo mejor no es muy caro, pero se ve así como, dije, me van a cortar la mano, yo es la única mano izquierda que tengo. Entonces, ¿sabes qué? Dios hace eso y hace más cosas. Íbamos de ida para allá y le dijimos, Señor, queremos otra camioneta porque el año que viene, o sea, este año, ya no vamos a poder entrar aquí porque mi camioneta es 2011. Señor, yo necesito otra camioneta, por favor, Señor, comprar una 2015 o 16, Señor. Queremos eso, Señor. Y nunca, en los 6 años que teníamos predicando en Estados Unidos, se nos había bajado una llanta, ni siquiera bajado, menos ponchado. Pues estábamos en Dallas y nos dieron un choquezazo horrible. Bueno, para acabar pronto, estuvimos una semana diciendo, Señor, adiós. 2 semanas de angustia, a ver si nos iba, porque el seguro de la persona le sacamos foto y estaba vencido. Y dije, ay, Señor. El seguro de accidentes de la persona que nos chocó, que era una muchacha, estaba vencido desde junio, creo. Pero proclamando la misericordia de Dios, clamando la fidelidad de Dios, clamando. Señor, ten misericordia, Señor, ten. Mira, a ver que este año nunca había visto tan cerca la misericordia de Dios como este año. Nos lo habían dicho en profecía que Dios iba a darnos lo que habíamos sembrado, nos los iba, así como dijo el pastor los 7 años. ¿Y saben qué pasó? Para no hacer ese cuento largo, habían dicho que mi camioneta tenía pérdida total que, ya ven que son muy exagerados los gringos. Para acabar pronto, me arreglaron mi camioneta en México. Me arreglaron nomás la rueda que se me había chocado allá, cobraron $500. No las trajimos chocadita. Me la arreglaron, ustedes la pueden ver, está perfecta, no se le ve nada. Y Dios nos dio, para vender esta camioneta, ¿cuánto nos dio el Señor? $4,000. $4,000. El seguro nos pagó $4,000 limpios para poder comprar una nueva camioneta. Así que alguien quiere una camioneta ungida, vale 150, está allá afuera, es una Mazda. Que ese que tiene velocidades, que le puedes meter velocidades, o es automática, tiene las dos cosas. Está bien bonita mi camioneta y está ungida, vale $150,000 y que con estos 80 ya me puedo comprar una 2015 o 2016, que Dios me permite, y que les pido que oren para que Dios nos la dé, porque ese no es una presunción, es un instrumento de trabajo para nosotros, porque siempre nos vamos con esa camioneta, bueno, o con la camioneta que tengamos. Amén. ¿Ves? Bueno, pues le damos un aplauso al Señor también. Esos son milagros y Dios lo puede hacer contigo también. Y toda la gloria para ti, Señor. Ese aplauso es para ti, Señor. Amén. Ese aplauso es para ti. De los milagros que tú vas a hacer desde hoy también en la vida de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Aquí ha habido muchos milagros y va a haber más, Señor, porque los vas a usar, Señor, en el nombre de Jesús. A ver, levanta tu mano, dile, Padre, aquí estoy. Úsame para proclamar tu gloria, para que sanen los enfermos, para orar por la gente y que cambien su vida, que dejen el adulterio, las borracheras, la culpa, la mentira y todo lo que esté mal. Yo alzo mi mano y recibo de tu poder.
Amén. En el nombre de Jesús. Y este aplauso es Amén, para ti, aleluya. dile. Este aplauso y apláudole Amén, fuerte al Señor. aleluya. Toda la gloria es para Amén. ti, Jesús. Amén. Y dice, vine a pregonar libertad a los cautivos. Es necesario que nosotros, ¿verdad? Oremos en lenguas. Cuando nosotros estamos orando en lenguas, puede ser que dice la palabra, que pues oraré en el entendimiento, pero oraré en el espíritu. Orar en el espíritu es orar en lenguas. Cantaré en el entendimiento, pero cantaré en el espíritu. Dice la palabra en Efesios 6:18, que tenemos que ponernos la armadura, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y luego dice, y debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En qué? En el Espíritu. O sea, hablando en lenguas. Por eso es bien poderoso. Tenemos una guerra y tenemos que estar orando por la iglesia de Jesucristo. ¿Saben qué 5 cosas hace Satanás? Y los satanistas ayunan 2 veces a la semana, clamando a Satanás por 5 cosas importantes. Una, para que los pastores caigan en pecado. Y vemos que hay pastores que están cayendo en adulterio. Tenemos que estar orando por la iglesia de Jesucristo. Tenemos que estar orando por esos pastores para que no caigan en pecado. Y la mejor manera es estar orando en el Espíritu. 2, que las iglesias se cierren, que las iglesias cristianas se cierren. ¿Cuántas iglesias se cierran? No, hay poquita gente en lugar de multiplicarse. 3, que los matrimonios se acaben, que se divorcien. ¿Y cuántos divorcios hay? Cada vez aumenta más el nivel de divorcio. O mejor ya ni se casan los jóvenes, mejor viven en amaciato. Es lo que Dios diseñó el matrimonio como la célula de la sociedad, y tenemos nosotros que estar orando y clamando por la familia, para que los matrimonios se unan en amor, para que los padres puedan disciplinar a sus hijos en amor y en disciplina. Y también dice, número 4, dice que los niños sean inducidos al satanismo, a la brujería. ¿Cuántas películas están pasando de brujería y de Harry Potter y de todo eso para ser inducidos a la brujería, al ocultismo? Y 5, que el pecado de iniquidad aumente. Si eso hacen los satanistas, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Señor, enciende tu iglesia, Señor, aviva, Señor, el fuego, Señor, de tu iglesia. Y tenemos que estar clamando. No nada más oremos por lo nuestro, no nada más oremos por esta iglesia. Tenemos la responsabilidad de estar orando por la iglesia de Jesucristo. Y no nada más en español, empieza a orar en lenguas, porque a veces se nos acaba lo que queremos orar en español. Y dice la palabra de Dios que cuando tú hablas en lenguas, es el Espíritu Santo que está hablando por ti. Dice la palabra que cuando tú hablas en lenguas, te estás autoedificando. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios sabe, Dios que está a ti, que eres el Espíritu Santo, sabe de qué cojeamos y está pidiéndole al Padre, ¿verdad? Por medio de Jesús, que quite esas cosas en nosotros, que a veces tal vez ni cuenta te has dado que tienes cosas que están mal. Entonces, qué importante. Entonces, es importante hablar en lenguas, sí, y eso, cuando viene el poder del Espíritu Santo, la gente está bien bautizada por medio de la llenura del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Es uno de los primeros dones que da el Señor, y va más, ahí va a más, porque tú le puedes estar diciendo, Señor, yo quiero más dones, pero si tú empiezas a hablar en lenguas y decirle en lenguas, pues el Espíritu Santo está clamando por ti. Tienes que anhelar las cosas de Dios. No nomás te tengas que venir a esta iglesia porque tengas que venir, o porque tu esposa te dijo, tu esposo, porque el pastor se enoja. No, tú ven a esta iglesia porque tengas un anhelo de escuchar la palabra de Dios que da vida a tu vida, pero solamente no nada más eso, tener un encuentro personal con Dios. Como hace rato que estábamos adorando, estaba la presencia de Dios aquí. Y todavía está, nomás que a veces no se siente, pero de todas maneras, aunque no lo sientas, Dios está siempre, porque dice, voy a estar contigo, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Amén. Amén, aleluya. Amén. Estábamos en Bolivia y una persona nos invitó a cenar a su casa, comida mexicana, y entonces estábamos ahí en la sala esperando a que nos sentamos a cenar, y llega un hombre joven y se le queda mirando a mi esposo y se va corriendo. Y yo me paré y le dije al anfitrión, oye, esa persona que entró, ¿quién es? Se me quedó viendo re feo, sí, se me quedó viendo así. Hizo así cara de como, dije, Hulk, así. Dije, chispa, ya le caí de gordo a este, pues todavía ni hablo.
Bueno. Y entonces me dice, no, es que es mi hermano, pero yo quiero que tu esposo le hable de Jesús para que reciba a Jesús en su corazón. Entonces ya estábamos cenando y mi esposo le empezó a hablar acerca de Jesús y dice, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y dice, sí, yo creo que Dios me está hablando. Quiero decirles que yo me vine de Cochabamba a La Paz, que son 6 horas de viaje en la carretera, y venía en la noche y me quedé dormido, y entonces venía solo en la carretera y alguien me jaló el brazo, y cuando me desperté vi que me iba al abismo, y entonces me pude girar y volverme a tomar a la carretera. O sea, Dios me salvó. Entonces fíjense qué importante es la oración en el Espíritu. Dice la hermana, con razón, el Señor me puso a orar, me despertó en la noche, me puso a orar en lenguas y no sabía por qué, pero seguramente Dios me puso a estar intercediendo por ti, no sabía cuál era tu necesidad. A veces no sabemos, dice en Romanos 8:28, no sabemos pedir, en 8:26, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que este hermano no solamente se iba a ir al abismo, al precipicio, sino ¿a dónde se iba a ir? Más abajo, porque no había recibido al Señor. Amén. Bueno. O sea, Dios en su misericordia, yo creo que esta hermana ya había pedido por su hermano, y Dios en su misericordia dijo, si no ora esta mujer por su hermano, se va a matar, pues que empiece a orar en el Espíritu para que mande un ángel, ¿verdad? Y entonces le jale el brazo y pueda salvarse. Eso es, fíjate qué importante. A veces nosotros no sabemos pedir, no sabemos la necesidad, ni siquiera tú sabes la necesidad de tus hijos cuando se van a la escuela. O tu esposo cuando se va al trabajo, pero empieza a orar, y a veces Dios empieza a poner algo y empieza a orar en lenguas y no sabes. Una persona te dice, con razón, ¿verdad? Dios me ponía a una persona que estaba dentro de la cárcel y yo oraba. Ponte a orar. Dios quiere usarte con poder. Dios quiere usarte en la intercesión como una guerrera de oración y de salvación. Eso es muy importante. Quiero decirle que después entonces mi esposo le siguió hablando de Jesús y le dice, oye, pues seguramente tu hermana ya te habló, ¿y por qué te has tardado tanto en entrar al reino de los cielos? Y se quedó así, sí, wow, creo que Dios me está hablando, porque le quiero decir que una noche antes de haber salido de Cochabamba yo tuve un sueño. Y en ese sueño una persona llena de luz me decía, ¿por qué te has tardado tanto en entrar al reino de los cielos? Y ahorita que entré a la sala y lo vi a usted, era usted el que había visto en mis sueños, y me decía las mismas palabras. Dale un aplauso al Señor. Toda la gloria para Él, es de Dios, es de Dios. Bueno, acabó recibiendo al Señor. ¿Y qué pasó cuando recibió al Señor y empezó a hablar en lenguas? Se quitó hasta la ropa porque estaba sudando, era un calor impresionante. Y en Bolivia hace mucho más frío que aquí, se congelan las tuberías, está haciendo mucho frío. Empezó a sudar de la presencia de Dios y se quedó en camiseta, es que no puedo quedarme, siento calor. Y empezó a hablar y se hincó. ¿Qué cosas hace Dios? Dios te quiere utilizar a ti también. Oye, yo lo hizo, no lo hizo Dios, por el poder que Dios te da, por el poder que Dios nos da. Dios nos empodera para que seas poderoso. Oye, es que yo quiero ir con el brujo porque es bien más poderoso. Sí es poderoso el brujo, el Satanás es poderoso, sí. Pero tú tienes al Todopoderoso contigo. Amén, aleluya. Claro, todo ese aplauso para ti, Señor. Para ti, Señor. Tú nos vas a empoderar hoy más todavía, más. Y estábamos, había una persona que no podía dormir, escuchó en la radio que habían violado a una niña de 10 años y la habían asesinado. Y cuando esta señora escuchó ese testimonio, dijo, ¡ay! También a mis hijos le va a pasar lo mismo, ¡ay, qué horror! No sé qué, y empezó a llorar y empezó a preocuparse de tal manera que ya se le quitó el sueño, le vino un insomnio y estaba de nervios y ya no había nada que la pudiera controlar. La llevaron a la psiquiatra, al psicólogo primero, no le hicieron nada, al psiquiatra no le hicieron nada y estaba desesperada. Entonces alguien le habló de nosotros, dice, ¿por qué no vas con ellos? Ellos te pueden ayudar. Ve la demostración del poder del Espíritu Santo. Llegó con nosotros y lo primero que hicimos como Pedro, como Pablo, hablar de Jesús. Y después de hablarles, le dije, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí, se puso de pie
Y entonces después de recibir a Jesús, ¿cómo se quedó? Se quedó así, porque muchas veces que predicamos a alguien, se queda a veces 20 minutos, 30 minutos, así se quedó. Y nosotros seguimos orando, ¿por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo sigue Así haciendo la obra en ella. Y nosotros por eso tenemos que ganar. La gente cae, déjala ahí en el Espíritu, porque Dios sigue haciendo una obra en ella. Y entonces estamos ahí orando y el Espíritu Santo me dijo, ponte a cantar en lenguas. Y entonces yo empecé sin guitarra y sin nada, empecé a cantar en lenguas. Y así estuve orando mucho tiempo, y entonces de repente se despertó la señora y dice, ¿y qué me pasó? Le digo, pues yo qué sé, señora, dígame usted qué le pasó. Ay, es que pasó algo muy fuerte. Pues dígamelo, porque yo quiero saber qué pasó. Dice, cuando ella empezó a cantar, pues en ese idioma, no sé qué idioma es, ¿sabe qué? Empezó desde la punta de mis pies a subirme así como una vibración de temor, y empecé a sentir mucho miedo, más miedo, sentí que me moría y me salió por el oído. Y ya soy libre, aleluya. Amén. Amén, sí, dale un aplauso al Señor, son los hechos. Amén. El libro de Hechos no se ha terminado. Sigue habiendo grandes hechos del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y se van a seguir escribiendo esos hechos por la eternidad. Aleluya. Y que estés tú en el libro de esos hechos, ¿verdad? Amén. ¿No te gustaría eso? Amén. Amén. Aleluya. ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada? Porque Dios quiere que te emociones. Así como decía, oye, qué gusto les dio cuando empezó el pastor a hablar. Debemos venir con ese entusiasmo. Pues si tú vienes esperando, vas a recibir. Si vienes así porque tengas que venir, pues no vas a recibir. Fíjese, anhelemos las cosas de Dios. Oye, ¿por qué, Pedro? Porque el Espíritu Santo que está en ti anhela que tú estés con Él. Yo le pregunté una vez en Bolivia, Señor, yo quiero tener más comunión contigo, hace más de 20 años. Si yo quiero tener más comunión contigo, y me dormí, y al dormir me oí la voz de Dios, me dijo, ten más comunión con mi Espíritu Santo. Amén. Pues y el eso que está es en ti, cuando tú oras en lenguas, dice la palabra en 1 Corintios 14, es el capítulo de la oración en el Espíritu, dice que nadie le entiende, mas por el Espíritu habla misterios. Entonces, esas lenguas son esas lenguas especiales que Dios te da, la señal de que tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. En los dones, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 12, dice, unos hablan diversos géneros de lenguas. Eso es para cuando tú necesitas, como se lo dieron a los apóstoles, que todos estaban, oye, yo estoy entendiendo lo que él dice en mi propio lenguaje. Eso es para cuando tú necesitas, ¿verdad? Hablar a otras personas de que voy a ir a dialectos. Rusia, pídele a Dios si te da hablar en Rusia. Ya ha pasado con gente. Así es. Yo conocí a unas personas, estuve en Rusia, Dios me envió de misionera allá, y conocí a unas personas de la India, un matrimonio, y hablaban perfecto español. Y yo me acerqué y le digo, oiga, ¿dónde aprendieron ustedes el español? Lo hablan muy bien. Y dice, no, nosotros no lo aprendimos. Fue un regalo de Dios. Dios nos envió a la Argentina y nosotros no hablábamos ni pizca de español, pero cuando nosotros bajamos del avión, le dijo, Señor, queremos que tú nos des el hablar en español para que podamos ser útiles para el reino, y se nos soltó la lengua y empezamos a hablar en español. No lo aprendimos en ningún lado. Dios nos dio esa lengua. Esos son los Dios es poderoso. Él puede hacer todo lo imposible que nadie puede hacer. Cualquiera, aunque vayas con un brujo, no te va a hacer que hables en español. Bueno, si hablas en español sí, pero que hables en japonés o la ley. Dios es el Dios que está en nosotros. Oye, Pedro, ¿a qué viene? Como dijo la palabra, como dice la palabra de Dios, que Dios puso a los pastores, a los evangélicos, para edificar a su pueblo. ¿Y a qué vienes, Pedro? A exhortarlos que esta iglesia esté llena del poder de Dios, y que Dios te esté usando, y que tu huella no se borre en esta tierra, porque es una huella que puso Jesús por ti, porque tú eres portador de la gloria de Dios, porque Dios habita en ti. Amén. Amén. Ahora fíjese, terminando con el ejemplo de la señora que se le salió. O sea, cuando ella recibió la noticia, abrió, ¿verdad?, las puertas del miedo, del temor, y le entró un espíritu de temor, y que no la podía hacía de poder dormir, ¿verdad? Y le dio insomnio y todo eso. Entonces, cuando yo no sabía qué pasaba,
pero cuando el Espíritu me dijo, canta en lenguas, entonces hubo una guerra espiritual donde el Señor, el Espíritu Santo la liberó y se le salió ese mismo espíritu que había entrado por el oído, se le salió por el oído. Así que hay liberación. Si tú te pones a cantar en lengua, si tú te pones a cantar, hay liberación, hay sanidad, hay salvación. ¿Qué vieron ahí en León cuando le dije a la gente, Dios permitió que toda la congregación, es más, no solamente estaba hablando en lenguas, estaba gritando en lenguas? ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Qué vieron? Sí, ministramos el bautismo del Espíritu Santo en una iglesia en León, y entonces toda la gente estaba gritando en lenguas de una manera, wow, preciosa, y entonces hubo liberación. Y una señora empezó a saltar de gozo. ¿Por qué? Porque dice, no podía caminar, tenía que agarrar de mi esposo para poder caminar y ahora puedo hasta correr, y estaba saltando contenta porque hay liberación cuando tú hablas en lenguas. Hay liberación. En otra iglesia en Tehuacán, Puebla, estábamos ministrando el bautismo del Espíritu Santo a los líderes de la iglesia y cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, empezó a oler a azufre. Y una persona dijo que vio como un hombre de negro vestido de capa se salió corriendo, y detrás de eso unos demonios que, ay, no me dejes solo, ahí iban detrás de ellos. O sea, hubo liberación, demonios salen. Sanidad, cuando tú estás hablando en lenguas, cuando tú puedes hacer guerra espiritual, puedes adorar al Señor, puedes llorar con el Señor y Dios te puede consolar. Por eso el hablar en lenguas nos edifica, nos hace fuertes ante las adversidades. Va a haber muchas adversidades, tenemos nosotros que estar fortalecidos para no decaer en la fe. Es importante que nosotros oremos en lenguas. ¿No te agrada eso? ¿Sabes qué importante? Estábamos tratando en Estados Unidos el año pasado, estábamos ahí en Estados Unidos, entonces Dios nos permitió, oye, Pedro, ¿siempre hablan de eso? No, hablamos lo que Dios nos dice que hablemos en cada iglesia. Nos podemos orar y ayunar para que Dios nos diga qué necesita cada iglesia. Oye, tienes muchas predicaciones, pues Dios nos ha dado mucho, Él nos las ha dado. ¿Esto qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Yo o Dios? Dios. Estábamos ahí, ¿verdad? Entonces empezamos a que Dios es el que hace todas las cosas, nosotros se lo pedimos. Entonces el pastor empezó a llorar y empezó a saltar y estaba recontento. Estábamos en la adoración. Ajá. Y empezamos a cantar en lenguas. Así es. Y este pastor empezó a saltar y estaba recontento. Hablando pero llorando, en lenguas, fuerte. Y cantando en lenguas, hablando en lenguas y llorando. Y dije, entonces cuando terminó, dice, yo quiero dar el testimonio del pastor. Y le dice a la gente, ¿saben qué? Yo no hablaba en lenguas. Yo nunca había hablado en lenguas, pero cuando ellos empezaron a cantar en lenguas, yo también, Dios soltó mi boca. Y yo quería levantar mis manos, pero no podía porque tengo 3 meses que tengo artritis y no podía levantar mis manos. Y estaba así, y Dios me dijo, levanta tus manos. Señor, ¿cómo voy a levantar mis manos si tengo artritis? Levanta tus manos. Las levanté. Y adórame. Y adórame. Dios lo sanó y por eso estaba llorando. ¿Quién es? Dios. ¿Y a quién le damos el aplauso? ¿A Dios o a mí? Amén, a Él. Toda la gloria para Él. Amén, aleluya. Yo no soy nadie, pero Él es todo en nosotros. Amén. Dios quiere el día de hoy hablarte, que Dios nos da profecía cuando estamos adorándole, nos ha dado muchas y nos dio esta profecía para ti hoy, el día de hoy. Cierra tus ojos, nomás no te duermas, por favor. Y pues ya dormimos, ¿no? El Señor te dice hoy, manifestaré mi poder cuando tu corazón esté abocado al mío. Será como ríos de aguas turbulentas, que limpiará todo aquello que se está oponiendo. Manifestarás mi ternura para aquellos que yo tengo la cura, para curar sus almas y sus cuerpos que estaban enfermos y muertos. Vendrá la luz que quitará la oscuridad, porque se tomarán de la cruz y sabrán ya mi verdad. Porque la oscuridad preparando su tumba estaba. La muerte los acechaba
pero yo vencí a la muerte para que ellos vivieran, para que no murieran. Despojados estaban de las cosas que guardados para ellos estaban. Sus vestidos no eran buenos, estaban enmohecidos, estaban podridos. Yo les daré nuevos vestidos, vestidos blancos de pureza, de belleza, de justicia y libertad. Y no temerán ya más a esa muerte que acechándolos estaba. Abocados estarán cuando abran su corazón y me reciban con pasión, y se llenarán del amor que yo les doy, para que den gracias por todos, por el favor que les fue concedido con mi amor. Porque pondrán las manos y los enfermos sanarán, porque abocados están a mi corazón. Que nuestro corazón esté siempre abocado al de Dios, hermanos, a las cosas celestiales y no a las cosas terrenales. Dios te quiere enviar, no sé dónde, tal vez a las naciones o a tu colonia o al vecino de enfrente, para que lleves su gloria, para que impongas manos y los enfermos sanen, para que tú eres por las personas y las situaciones cambien, para que así como se llama esta iglesia, que sea una nueva creación de Dios, unas nuevas criaturas, cuando tú les hables. Por eso los apóstoles les decían, hijitos míos, a los que ellos les habían predicado para que recibieran a Jesús, porque eran sus hijos espirituales. Que tú puedas tener muchos hijos espirituales. Oye, ¿quién me los va a dar? Dios, para que tú estés en la lista del libro de la vida y en el cielo. Y para a los que tú les hables, también su nombre esté escrito en el cielo. Porque Dios te ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón. Te ha ungido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y te ha enviado para salir a buscar a los que están cautivos. Cautivos de la desesperanza, de la tristeza, de la pobreza, de la mentira, de la cárcel, del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia. Es importante. Dios te ha enviado a sanar a los ciegos. No solamente que estén ciegos físicamente, sino también espiritualmente. Hay tantas iglesias que se están peleando por los puestos ministeriales, que se están en alabanza, que se están recibiendo. Dicen, aquí no hay lugar para mí, por eso se van. Y no van a buscar afuera a los que están perdidos. Sabes que afuera hay mucha gente que te necesita, que se está tropezando, cayendo y lastimándose y muchas veces muriendo porque está en la oscuridad, porque se tropiezan, porque no conocen la verdad, porque no ha venido Jesús, que es la luz, a alumbrar por donde caminen. La gente está cegada por la ignorancia, por la idolatría, por la religión, por tanta pornografía. Pero dice la palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, que ya no está encubierto, de tu familia, que te duela tu familia, que te duelan tus vecinos, que si no les hablas, oye, pero si les hablo y no hacen caso, ya no es cuestión tuya, ya no te va a decir Dios nada, porque la palabra dice que si Él te pone a gente y tú no le hablas, se va al infierno, pero a ti te va a pedir cuentas de esa gente. Oye, ¿por qué tengo que hablarles? Para que les resplandezca la luz y ya no se estén tropezando y hiriéndose y muriendo. Porque tú no te vas a predicar a ti mismo, sino a Jesucristo como Señor. Porque Dios te mandó para que tú sacaras a la gente de las tinieblas y que llegaran y conocieran el amor, no el amor del mundo que dice, me pegas, yo te pego, no me quieres, yo no te quiero. El amor del mundo, ese es el amor que Dios te da. Cuando tú lo recibes, puedes llenar ese amor, tu corazón, y darlo a los demás.
Por eso, si tú viniste por primera vez, las bendiciones de Dios que tiene, las promesas de Dios, son para aquellos que hayan recibido en su corazón a Jesús. Solamente. ¿Por qué? Porque Dios los hace hijos de Dios cuando reciben en su corazón a Jesús. Y no solamente les da, dice que el día que tú te mueras vas a resucitar y vas a ir al cielo. Y si viene Jesús antes, Dios te va a cambiar tu cuerpo y te va a dar un cuerpo celestial para que estés con Él en la eternidad. Y cuando tú recibes a Jesús, tu nombre es escrito en el libro de la vida que está en el cielo a la entrada. Dios quiere que si tú viniste hoy por primera vez, que tú hagas esa oración para decirle a Dios: Señor, yo quiero de ti. Sabes que Dios te está dando una oportunidad y no la desperdicies. Tú no sabes si mañana, como ese señor que si viera un precipicio y si viera el infierno, tú no sabes si mañana, porque dices: yo mañana. Yo tenía un músico que me acompañaba en el bajo y yo le hablé a él y me dijo: ¿sabes qué? Estoy medio borracho, mañana yo hago la oración. Y se murió esa noche, le atropellaron. Si tú has venido hoy por primera vez y quieres recibir al Señor, ponte de pie ahí donde estás. Dios te está llamando. Dios te está llamando porque quiere bendecirte. No tengas miedo. Levanta tu mano. ¿Quién vino por primera vez hoy? Que quiere recibir al Señor, ponte de pie. Dios quiere que des un paso de fe. Los que vinieron hoy, sabes que el día que yo le dije: oye Pedro, ¿qué te iba mal? Pues yo era artista y creía yo que tenía todo en mis manos. El pastor me conoció todavía de artista. ¿Sabe qué? Dios quiere que tú te pongas de pie. Él no solamente se puso de pie, Él fue a una cruz a morir por ti. No tengas miedo. Y si vienes con tu esposa, los dos pónganse de pie ahí donde están. No tengan miedo, es Dios, es el Dios que vino por medio de la Virgen María. Había otras personas que vinieron por primera vez. ¿Sabes? Denle un aplauso a este Señor, que eso se llama valentía. ¿Y sabe qué dice la palabra, Señor? Que los valientes van a reeditar, a rescatar, a tomar, a arrebatar el reino, es lo que dice la palabra. Si alguien más quiere hacerlo, levántese y póngase de pie. Oye, ¿pueden orar ahí donde están? Sí, pero Dios quiere que seas valiente como yo. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo? Adrián, qué gusto que esté usted aquí. No se la va a acabar con el Dios que le estamos mostrando. Ok, pónganse todos de pie, por favor, y vamos a hacer toda la oración junto con Adrián para que no se sienta solito. Porque es sobre toda carne que Dios va a derramar de su Santo Espíritu. Por eso vamos a acompañar a Adrián, y también los demás vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Yo sé que a lo mejor muchos ya lo han recibido, pero para que sea formal. Sí, oye, ¿por qué tengo que decir? Si tú quieres, ¿no? Pero es bien bonito que renovemos nuestros votos. Dios no se va a molestar, ni el pastor se va a molestar. Amén. A ver, diga: Padre, yo te doy gracias porque este día vine a buscarte a ti, no al hombre, al Dios que hizo la tierra, el mar y todos los seres, que ha sido, que es y que será, que me creó a mí con un propósito, y yo quiero cumplir ese propósito por el cual Dios me dio la vida. Y este día yo declaro con mi boca, pero creo en mi corazón, que Jesús vino en carne por medio de la Virgen María, para que tú, Padre, permitieras que Él muriera por todos los pecados que yo cometí en mi lugar. Así que yo lo reconozco como mi Señor y mi Salvador y mi Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo rompo toda maldición acarreada por mis generaciones anteriores de idolatría, de hechicería, de incredulidad. En el nombre de Jesús, yo lo rompo. Yo rompo todo pacto satánico hecho consciente o inconscientemente. Ahora, en el nombre de Jesús. Y yo rompo toda enfermedad heredada o adquirida en el nombre de Jesús. De mi cuerpo se va en el nombre de Jesús. Yo rompo toda maldición de enfermedad,
de cáncer, de diabetes y de todas esas enfermedades fuertes. Yo las rompo en el nombre de Jesús y cancelo toda enfermedad que viniera a mí por herencia, ni para mí ni para mi familia, en el nombre de Jesús. Y yo te reconozco, Jesús, como mi Señor. Y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo anhelo, ¿qué anhela? Yo anhelo. Yo anhelo el bautismo del Espíritu Santo. Otra vez. Yo anhelo que me bautices con el bautismo del Espíritu Santo, Amén. como lo hiciste con Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, pasen de este lado, por favor. Y los que quieran más unción, porque es el principio, el hablar en lenguas es el principio de los demás dones. Hay don de sabiduría, don de ciencia, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de hacer milagros, don de fe. Hay muchos milagros, muchos dones, y los que quieran más, pasen de este lado, por favor, para que los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, de este lado, para que yo pueda ver. Amén.